Quiero saludar al maestro Enrique Perret Ehrhardt. Gracias por estar con nosotros. Eres CEO de US Mexico o US México Foundation. ¿Cómo están las relaciones? Porque fíjate, maestro Enrique, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que las fronteras, toda la frontera entre Estados Unidos y México va a estar restringida. Se terminaba hoy el plazo, lo extendieron hasta el 22 de junio. Esto a causa de la pandemia que sigue afectando evidentemente a los dos países. No pueden tener acceso al tránsito terrestre en casos no esenciales y además se anunció que se seguirán tomando las mismas medidas de seguridad sanitaria que han venido tomando desde que se restringió. ¿Cómo ves el panorama, Enrique Perret? Hola Fernanda y feliz miércoles. Pues mira, son muchos los temas que hoy están, digamos, inmersos en la relación México-Estados Unidos. No solamente es la frontera y los cruces fronterizos, también son las famosas cadenas de suministro de las que hemos hablado las últimas 2 o 3 semanas con la reapertura de la industria, tanto en Estados Unidos como en México, y cómo están interconectadas. Pues es también evidentemente todos los mexicanos y mexicoamericanos que están viviendo en los Estados Unidos, que son millones y que han sufrido también. Hay múltiples estudios que hablan de cómo las comunidades hispanas y las afroamericanas han sufrido mucho más fuerte que otras comunidades en los Estados Unidos, y si quieres ahorita platicamos de eso. Importantísimo. Pero mira, me parece que en el tema de la frontera que tú tocas, evidentemente es una frontera probablemente la más transitada en el mundo. 1954 millas fronterizas, más de 50 puntos fronterizos, tienes muchos puentes, tanto peatonales como de vehículos, como de cruce de carga, y creo, me parece, Fernanda, que hasta ahora, no hemos tenido un incidente mayor. Las familias que viven en la frontera, ya sea del lado mexicano o americano, si pueden comprobar que es esencial para ellos cruzar, puesto que un familiar vive del otro lado, puesto que vas a trabajar del otro lado, o evidentemente si tú eres ciudadano americano o si tienes una visa de trabajo, puedes lograr cruzar. ¿Cuál ha sido? Me parece que lo que ha sido un poquito en la parte operativa, un poco complejo, es que yo he hablado con varios, digamos, de los puertos o de los cruces, y definitivamente hay menos personal trabajando. Cuando tú vas pues en un puente y cuando son cientos o miles de vehículos que quieren cruzar y solamente se abren 2 o hasta una garita por puente, pues las filas son interminables, ¿no? Estás hablando de horas, y eso pues a lo mejor desincentiva el cruce. Estamos hablando de que en una época normal cruzan 1.5 millones de personas al día. ¡Qué entre México y barbaridad, Estados Unidos. Enrique! Y ahorita ¿Escuchamos bien? ¿1.5 millones de personas? cruzan ida y vuelta, cruzan al día nuestra frontera, así es, diariamente. Pues eso, digamos, otra vez a lo largo y ancho, desde Tamaulipas hasta Tijuana, ¿no? Pues en Tijuana o en El Paso, Ciudad Juárez, pues cruzan miles o cientos de miles de vehículos al día, ¿no? Claro. Reynosa, hombre. Entonces, esperemos que, mira, esperemos, evidentemente la prioridad es la salud, esperemos que los cruces que se estén dando de manera ordenada y de manera esencial, pero esperamos también, Fernanda, que no se detenga el tema comercial, porque el tema comercial entre México y Estados Unidos es fundamental, claro, y va a ser todavía más fundamental cuando decidamos o cuando se decida reabrir la economía en su totalidad. Y ahí, si quieres, pasamos al tema de cadenas de suministro. A ver, es importante, nada más antes de eso, Enrique, para tener claro, normalmente transitan 1.5 millones de personas diariamente en toda la frontera, desde Reynosa, estamos hasta Tijuana. Correcto. ¿Es correcto?
¿Cuánto está pasando hoy? ¿Cuánta gente pasa hoy? ¿Qué dato tienes? Mira, hay datos de diferentes puertos que hablan de un 30, de un 35% de ese volumen. No tengo el dato completo, pero Pero si digamos nos vamos a ese promedio, 30-35%. pues estarías hablando de 500, 600 mil Es un personas que mundo. pudieran estar cruzando, pues todavía todos los días, ¿no? Ahora, Eh, esas, ahora, perdón, estás Enrique, hablando de que muchos de ellos son los mismos, son las mismas personas que cruzan diariamente o que cruzan incluso hasta 2 veces. Yo soy de la frontera, yo soy de Piedras Negras, Coahuila, y pues había veces que cruzábamos hasta 2 o 3 veces por la frontera, sí, ¿no? pero ahorita hay restricciones Diariamente. importantísimas, Enrique. Ahorita solamente si vas por un tratamiento, si eres militar, si eres, en fin, hay una cantidad de restricciones que si te leo las restricciones y me hablas de un 30-35% que sigue cruzando, es un mundo de gente. Es Pues mira, muchísima muchos de gente para ellos, tanta Fernanda, restricción. muchos de ellos son industrias esenciales, muchos de ellos van a trabajar del otro Claro. lado en temas de servicios, en temas de alimentos, todo el tema de transporte, evidentemente, toda la parte de carga, solamente en carga son 200,000 camiones que cruzan diariamente. Híjole. Entonces, vaya, pues toda la industria alimenticia en Estados Unidos, por ejemplo, el volumen de compra y venta de temas como pues tomates, aguacates, Claro. peppers, granos, etcétera, pues estás hablando de un volumen de 50,000 millones de dólares que cruzan por la frontera Es durante una el locura. año, ¿no? Entonces, es una dinámica difícil de frenar, muy difícil de frenar, y vaya, evidentemente quisiéramos exponenciar aún mayor, y esperemos que estas restricciones, pues vaya, se acaten, den un buen resultado en cuanto a salud y después se puedan retomar, ¿no? Ahora, Enrique, para irnos a qué es lo que cruza y la importancia del abasto y desabasto, en fin, que eso también es otro tema, me parece importante, Enrique Perret, tomar en cuenta si ya hay algún estudio o alguna evidencia de que haya contagios que va y viene. Es decir, si nos trajimos COVID de Estados Unidos a México o si de México le mandamos COVID a Estados Unidos. A través de la Eh, frontera, obviamente. Es correcto. Mira, hasta hoy no se ha tenido ningún también, digamos, incidente en cuanto a esa transmisión o transferencia del virus de un lado a otro. Estamos hablando de comunidades también totalmente integradas. Cuando las vemos por fuera, vemos esa barrera fronteriza como algo que divide, pero en realidad cuando tú hablas de Ciudad Juárez y El Paso, es una sola comunidad. Es Claro. muy difícil decir, bueno, el virus llegó de los Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos. Lo que sí sabemos, Fernanda, es que, pues en el caso de México, vamos quizá, y esto se ha dicho mucho, vamos quizá 3 o 4 semanas atrás de los Estados Unidos en cuanto a la manifestación del virus, ¿no? Eh, y esos 3 o 4 semanas detrás, lo que nos restringen, digamos, a México como país, pues es ponernos a la misma a la misma frecuencia cuando estamos hablando en temas de reapertura económica, Hombre. pues que el país que ya va quizá 3 o 4 semanas. Cuando hablamos de la curva, pues digamos que Estados Unidos ya va bajando, aunque no necesariamente es el caso cuando ves diferentes regiones, pero si lo vemos en su totalidad, Estados Unidos va de bajada y México todavía está de subida en la curva. Híjole, estás Eso tocando el tema toral, vital de este asunto. Tener un desfase de 3, 4 semanas puede ser muy delicado para nosotros porque por otro lado no podemos parar frente al país vecino grandote porque pues entonces nos va peor. es correcto, y yo creo que por eso las restricciones en la frontera te ayudan a equilibrar eso. Cuando tú tomas, por ejemplo, el estado de Texas, que es, pues además, dentro de la Unión Americana, el principal socio comercial de México, Texas pues va un poco más
a la misma sintonía que México, a la que va, por ejemplo, con Nueva York, ¿no? Entonces, esas restricciones en la frontera, no le quiero llamar restricciones, esas medidas, digamos, Claro, o esos necesarias. protocolos, Claro. eso en la frontera te ayudan a equilibrar ese o a balancear eso y yo creo que es sumamente importante que las acatemos, Fernanda, y que, bueno, vaya, evidentemente los individuos, pero también las propias empresas con sus medidas y con sus protocolos. Déjame ir, Enrique Perret, a unos spots QTF, a escucharlos, que son parte importantísima de esta columna vertebral que es ¿Qué tal, Fernanda?, en su estructura. Y vuelvo contigo con un tema, híjole, Enrique, los migrantes. ¿Quién habla de los migrantes? Hablamos de datos equivocados, estamos tan concentrados viéndonos el ombligo en la mañanera y en López-Gatell que no estamos viendo problemas severos como el tema de los migrantes. Yo nada más les digo, a ver, un migrante se infecta, perfecto, muere. Y luego, ¿quién se encarga? Si va solo en el trayecto, pues. Enrique Perret Ehrhardt, es bien importante. Eres CEO de US Mexico Foundation y el tema de los migrantes. Vienen, quién sabe de dónde. Vienen con una mano adelante y otra atrás, con la posibilidad de poder encontrar ayuda en el camino, si bien les va, de encontrar alimento, apoyo y de poder llegar a Estados Unidos, que esa es la meta. Pero no están logrando llegar. Entonces, pues lo obvio es que se quedan en México. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de los migrantes? ¿Quién atiende a un migrante que esté enfermo? ¿Quién atiende a un migrante que muere por lo que sea? Pues por COVID, en este caso. Hay un brote de COVID entre los migrantes porque, pues estás hablando, lo platicaba con el alcalde maravilloso de Tijuana, Arturo, pues que de repente tiene varados ahí a 1.5 millones de migrantes. Imagínate, es una locura. Es correcto, Fernanda. Y si te parece, hay varios grupos de migrantes. Definitivamente están los migrantes de los que tú hablas, son migrantes que en su mayoría vienen de Centroamérica, que venían, la mayoría de ellos son familias completas, muchas mujeres, incluso muchos niños, muchos de ellos alcanzando al hombre del hogar que se hubiera venido a los Estados Unidos hace algunos años, ¿no? Esa tendencia, pues la hemos visto en los últimos años y evidentemente hemos visto una postura de la administración de los Estados Unidos, de la administración Trump, bastante dura hacia estos nuevos migrantes y México con una nueva dinámica como país de tránsito, ¿no? Que ahora, lo primero que me gustaría decirte, Fernanda, es, yo creo que esa postura de México de país de tránsito solamente va a cambiar también a ser país destino. Es decir, muchos de estos migrantes que ya se empezaban a quedar en México, ya empezaban a solicitar refugio en México. Hay que ver datos, por ejemplo, hace 5 años, la solicitud de refugio en México era de 3,000 o 4,000 personas. Ahorita estamos viendo números de 40,000, 45,000. Es decir, la gente está buscando incluso quedarse en México. En Estados Unidos hubo una política, existe todavía la política de que la persona que busca asilo en los Estados Unidos o busca ingresar a los Estados Unidos se tiene que quedar en el país del que proviene para luego ser procesado todo su trámite. Y entonces, en ese sentido, pues muchos de estos migrantes centroamericanos se quedaron en la frontera de México, en la frontera norte de México, en donde hoy pues están ahí. Muchos a lo mejor encontraron trabajo, muchos están en refugios. Ahí me parece que la sociedad civil ha hecho un trabajo espectacular y fenomenal. Desde la red de iglesias católicas, cristianas, muchos refugios pues de los propios empresarios de estas ciudades. ¿Cuál es el tema ahorita, Fernanda? Pues evidentemente son personas de lo más vulnerable. Claro. ¿Por qué? Pues porque
digo, básicamente los factores que llevan al contagio, pues es el contacto directo con otras personas, ¿no? Y estas personas no pueden evitar eso, no pueden encerrarse como a lo mejor nosotros sí podemos hacerlo por algunos meses. Ellos no se pueden ¿Dónde? encerrar. El sistema de salud, de cierta forma, pues no es que lo rechace, pero al ser inmigrante, al no tener pues seguridad social en ese país, pues es difícil atenderse y entonces son mucho más propensos. Eh, Dime. No, no, me quedé Ah, pensando, Enrique, es que es gravísimo estamos el hablando, tema, es estamos hablando gravísimo. de miles de personas. Yo ahí lo que te diría, Fernanda, es parte de los grupos más Claro. vulnerables. Evidentemente no son grupos aislados, conviven con la comunidad de cualquier ciudad, por pequeña que sea, desde Reynosa, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, todas las ciudades fronterizas, pues estas personas conviven con ellos. Ahí la sociedad tiene que integrarlos y la sociedad tiene que darles el servicio de seguridad social y eventualmente un trabajo y un trabajo muy digno. Es la única solución, Fer. Ahora, Enrique, tengo información en donde una parte que se puede encontrar como solución en este sentido con los migrantes es darles la nacionalidad mexicana, darles su nacionalidad, su pasaporte, sus papeles, hacerlos mexicanos y meterlos a la Guardia Nacional o meterlos al ejército en cualquiera de los casos. ¿Qué sabes de esto? Mira, te soy sincero, no lo he escuchado. Yo creo que lo que cualquier país debe de hacer es poner ciertos caminos enfrente de las personas, de los migrantes, para buscar, pues ya sea la nacionalidad, ya sea un trabajo temporal, porque hay que ser también conscientes que muchos de ellos eventualmente sí querrán llegar a los Estados Unidos, pero un trabajo temporal, un permiso temporal, una visa temporal que les permita en México no solamente trabajar, sino obtener pues una identificación oficial, Pues imagínate. obtener una cuenta de banco, por ejemplo. O sea, herramientas del día a día que cualquier persona en libertad debería de tener para poder hacer su vida. Si Y tú no además, puedes Enrique, si acceder a yo una como cuenta de régimen, banco, claro, si yo como régimen apoyo eso y libero pronto pasaportes y nacionalidades para esos migrantes, también son un voto, ¿o no? bueno, si se convierten en nacionales, sí. Los que tengan visa temporal o solamente un permiso de trabajo temporal, pues ellos no. Eh, Me parece que debe haber un proceso por el cual llegar. México está otorgando muchas, digamos, visas de refugiados o de asilo, lo cual me parece extraordinario. Y muchos de ellos decidirán quedarse aquí, muchos volverán a sus países, a su país de origen, o muchos intentarán cruzar hacia el norte. Pero mientras la persona está en el país, y además, Fernanda, pues con este futuro inmediato que vemos en donde hay una crisis económica, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, en los Estados Unidos. Vaya, en los Estados Unidos ahorita hay 30 millones de personas que aplicaron al seguro de desempleo. Eso te dice 30 millones. Hijo, 30 es millones, una ¿no? Que se locura. han venido acumulando en las últimas 5 semanas. Obviamente, una persona de Centroamérica o incluso de México que estaba buscando migrar hacia los Estados Unidos, pues hoy definitivamente no es el mejor momento, ¿no? Entonces, muchos de ellos pues continuarán en su lugar de origen, buscarán quedarse Claro. ahí. Incluso, Fernanda, lo que nosotros estamos previendo es que pues de México en los Estados Unidos existen todavía 5.5 millones de indocumentados viviendo en los Estados Claro, Unidos. 5.5. Ante, ¿Y en ante México una, tienes idea? perdón, ¿En México cuántos indocumentados? en México
no tengo el dato, Fernanda, pero vaya, no creo que llegue al millón de personas migrantes indocumentados en México el día de hoy. En Estados Unidos hay un total de 12 millones de indocumentados viviendo en Estados Unidos, de los cuales 5.5 son mexicanos. La mayoría de ellos, pues, vaya trabajando, ¿no? Y incluso hasta pagando impuestos, aunque sean indocumentados, y haciendo de este país, pues, más próspero. Sin embargo, hoy en este momento de coyuntura, pues muchos de esos mexicanos viviendo en Estados Unidos están enfrentando desempleo y están enfrentando o baja en sus salarios, les han reducido los salarios y potencialmente muchos de ellos decidan regresar a México, Fernanda, que ese es otro tema del cual hay que hablar, porque México necesita estar preparado para recibir a sus mexicanos que se fueron por algún momento, que se fueron buscando, pues digamos, una oportunidad en Estados Unidos y que hoy en este momento de coyuntura podrían regresar a México. Pues yo no creo que estemos, perdóname, no soy negativa ni mucho menos, yo no creo que estemos listos para eso, no estamos listos para los propios connacionales, pues imagínate. Los nacionales, pues menos algunos otros que no están considerados. Y sí me parece muy preocupante, Enrique, que haya personas sin una identificación que son migrantes, que son pues lo que les llaman en la frontera mojados, pues, por el río, ¿no? Sí. Sin números, sin nada, pues. Y si se contagian, y si se mueren, y ¿cómo le vamos a hacer? Y me parece que una salida, insisto, de buena fuente, porque ya nos pasó desde que arrancó este régimen, ya también se negociaron visas pasaportes para venezolanos, por ejemplo, porque el propio gobierno de Venezuela no está dando pasaportes, evidentemente, muchos de ellos salen sin un documento y pues tienen acceso a tener la nacionalidad mexicana a cambio de pertenecer a la seguridad sin ninguna preparación al respecto.